Bienvenidos a una nueva edición del Cookie at Home. Llevamos tiempo, ha empezado el año, ha llegado Filomena, pero ni esto para el cookie. Así que bienvenidos a todos con un tema realmente candente y que va a dar mucho que hablar a lo largo de todo este año. Y que ahora Carla os explicará un poco más en detalle. Os contará un poco, os meterán en harina en cuanto a lo que es el cookieless y enseguida daremos paso a los ponentes que también nos presentará Carla, ponentes como siempre de primerísimo nivel y que nos ayudarán a entender un poco más lo que se nos viene encima con este entorno cookieless y las posibles soluciones a partir del 2022. ¿Vale? Así que nada, Carla, sin más, te cedo la palabra para que puedas ir metiendo a todos los asistentes en materia. Vale, bueno, primero de todo, gracias por la asistencia. Estamos súper felices de la verdad, de contar con todos vosotros. Antes de empezar, quería explicaros, pues para los que es la primera vez que asistís a este evento, a The Cookie at Home, pues bueno, ¿qué hay detrás de Cookie at Home? Pues está The Cookie After Work. The Cookie After Work se empezó hace 4 años. Y es un evento, era un evento presencial, ahora por temas de COVID lo tenemos que hacer online, pero la idea era reunirnos una vez al mes, una vez en Barcelona y una vez en Madrid, para discutir temas en petit comité y aprender de los cambios que hay en esta industria en la que trabajamos, en la que está en continuo cambio. Así que bueno, lamentablemente no podemos vernos, nos encantaría veros, tomarnos una cerveza con vosotros, creernos que no hay nadie más que tenga más ganas que nosotros de veros otra vez y saludarnos y abrazarnos, pero bueno, de momento hay que portarse bien y estamos haciendo por esto esta iniciativa de Cookie at Home. Y esta imagen que estáis viendo, lamentablemente no podemos llevarla a cabo, esperemos que a final de año se pueda repetir. La parte positiva es que esto es territorio, bueno, ya que casi mundial, ¿no, Carla? No segmentamos por Madrid y Barcelona, sino que está abierto a todo el mundo, con lo cual siempre tiene una parte positiva. Sí. Como siempre hacemos en el cookie, cerveza en mano, yo esta vez me la tengo que tomar free, pero bueno, espero que estéis disfrutando de vuestra cervecita en casa y bueno, y que aprendáis hoy con nosotros. Así que bueno, con vuestro permiso, me abro la cervecita y empezaré, explicando qué es el cookieless. Luego, os explicaré un poco el impacto que tiene el cookieless pues para los publishers, para los anunciantes. Y luego, el tercer punto son unas cuantas preguntas para empezar el debate que iremos lanzando a nuestros ponentes. Primero de todo, ¿qué es el cookieless? Bueno, empezando por la palabra, que es una palabra en inglés, contiene el sufijo de less, ¿vale? Entonces, ¿qué significa less? Pues por lo contrario, es una cosa que carece de la cualidad indicada. Por lo tanto, no son ni muchas cookies ni pocas cookies, son sin cookies. Una era sin cookies, ¿vale? Recordemos que es una cookie. Son archivos creados por los sitios web que visitas y la caché de tu navegador. Por lo tanto, cada vez que estamos navegando en diferentes páginas web de anunciantes, nos encontramos dos tipos de cookies. Las cookies de primera parte, que son las que tienen el mismo dominio que el anunciante. Por ejemplo, si estamos navegando en El Mundo, en el diario El Mundo, nosotros vemos unas cookies en la consola que saltan, que son las de primera parte, que tienen el mismo dominio. Y luego están unas cookies que son las de tercera parte y estas cookies de tercera parte tienen un dominio diferente. Os doy un ejemplo. Facebook. En las páginas de muchos anunciantes se tiene estas cookies de terceros para que la plataforma se pueda visualizar la navegación que se hace en el anunciante. Esto nos permite optimizar las campañas, nos permite pues visualizar las conversiones. Bueno, son muy importantes.
Y de ahí el cuarto punto, ¿qué cookies bloquean los navegadores? Bueno, pues ahí viene el sarao. Los principales navegadores ya anunciaron hace unos años que empezarían a bloquear estas cookies de terceros. Google ha dicho que para 2021 va a bloquear estas cookies de tercera parte, así que ¿cómo nos impacta? Pues bien, primero de todo quería hacer referencia a una compañera que me dijo, oye, ¿qué pasa si no hago nada? ¿Qué pasa si con todo esto del cookieless digo, mira, no hago nada? ¿Qué perdería? Bueno, pues perderíamos bastante. Primero de todo, perderíamos la capacidad para identificar los usuarios. Además, la capacidad de activar en plataformas publicitarias. ¿Vale? También perdemos mucha capacidad para la medición de la performance, ¿no? Todas esas conversiones que decíamos, esos píxeles que se ponen en las páginas de los anunciantes para visualizar si un cliente o potencial cliente está navegando por el funnel y nosotros poder optimizar la campaña y depende de eso, pues hacer más inversión o no, eso lo perderíamos. Además, ¿qué pasa con el reporting? El reporting nos quedaría muy escueto y no aprenderíamos tanto si no es que tuviésemos toda la información de insights y luego pues los learnings que podemos hacer de todos aquellos casos de uso o campaña. Pero es que además nos impacta en la parte de Marte, que la parte interior del anunciante, ya no solo la parte publicitaria del AdTech, también es el Martech, ya que nosotros, muchos anunciantes personalizan pues, la página web dependiendo de las cookies, dependiendo de la navegación. Por lo tanto, esos insights que nosotros tenemos, que sacamos de navegación, al final tendrás un Google Analytics, que al final no deja de ser pues, esa cookie de tercera parte o un Adobe Analytics. Entonces, necesitas adaptarte a ese cambio, por no hablar de la trazabilidad desde de tus canales a los canales externos. Así que, bueno, creo que no me dejo nada y quizás sí, me dejo alguna cosa, esto ya lo hablaremos durante esta tarde-noche. Ahora, pues eso, nos preguntábamos, pues, ¿qué soluciones hay en el mercado pues, para paliar esta pérdida de capacidades? ¿Qué capacidades perdemos? ¿Ganamos algo en todo este cambio? Y lo más importante que a mí a veces pienso que se olvida es, ¿y el usuario? Bueno, me gustaría ahora, antes de empezar el debate, me gustaría presentar a los ponentes. Primero de todo, decir que nos hubiese gustado que hubiese habido pues, un poco más de equilibrio entre hombres y mujeres y bueno, no ha podido ser esta vez. Contactamos con mujeres que son tops en esta industria, pero lamentablemente pues, no han podido aparecer. Así que nosotros desde The Cookie Afterwork os animamos a eso, a que os apuntéis, que al próximo Cookie pues, nos gustaría ver pues eso, más mujeres. Que sabemos que hay muchas y con mucho que aportar para que bueno, sea un debate más enriquecedor y al final pues un mejor mundo. ¿Vale? Entonces, bueno, sin más dilataciones, voy a presentar a Jesús Martín. Jesús, bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola. Bueno, pues Jesús lleva, desde 2010 trabajando para Google, trabajando en la parte de datos, de analítica, es además profesor en escuelas y universidades y lo encontramos en Madrid. Justamente, bueno, ahora actualmente está como Omnichannel Measurement and Attribution Specialist. Así que yo creo que Jesús vas a aportar muchísimo a este debate. Así que bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación también, que yo llevo tiempo siguiendo este foro. La verdad es que no he tenido nunca oportunidad de cuando era físico de asistir por múltiples motivos, que sí me hubiera gustado. Así que ya por fin, aunque sea virtual, por aquí estoy. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Pues bueno, voy a presentar ahora a Álvaro Guadalajara. Álvaro empezó en SmartClip como trader,
¿vale? Así que sabe bastante de optimización de campañas bueno, y eso, y verificación de conversiones, cómo tener las mejores campañas. Y se pasó al mundo de la consultoría para Accenture Interactive y hoy es responsable técnico de Martech y tiene más de 5 años de experiencia. Hola, Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación. Estuve yo en esa foto en la que has mostrado antes. La verdad que es una pena no poder compartir esos ratos con vosotros, en los que había cerveza gratis, en ese sí. Así que, oye, encantado y muchísimas gracias por la invitación. A ver qué podemos sacar de este debate. Muy bien, pues vamos, ahora iremos a ello. También saludar a Miguel Laguna. Pues yo a Miguel es gracioso porque no te acordarás, Miguel, pero yo te conocí en una reunión que bueno, trabajabas para Smart, me parece, Sí. y allí nos conocimos, me estabas explicando Bueno, sobre... que no quería nada, que quería ver, que yo entré dentro por el tema de lo de las preguntas. Se nos ha Perdona, acordado José Ramón ahí, ¿no? JR, creo que estás hablando. José Ramón, bloquea. Vale. Carla, pues no, ¿de qué compañía trabajabas tú? Buenas tardes a todos. Antes estaba en eDreams. Ah, en eDream, sí, sí. Muy bien, seguro. Sí, sí, recuerdo que trabajé, pero no me acuerdo exactamente de esa reunión. Sería un mentiroso si dijera que sí, pero no me acuerdo, pero seguro que te intentaría contar, ¿no? Los secretos del ad server de Smart. Exacto, pues sí, tal cual. Pues me hace gracia porque digo, mira, digo, lo conocía y viendo pues el currículum, digo, pues seguro que es él. Bueno, ahora estás en Ceotap, un proyecto, bueno, es una empresa, la verdad que es alemana, además tiene un proyecto muy ambicioso pues con lo del Ceotap ID, además tenéis una herramienta, así que yo creo que nos vas a aclarar muchas cosas sobre Universal IDs y demás. Así que, bueno, Efectivamente. bienvenido, amigo. Gracias y lo dicho, también yo me acuerdo que hablé con Manuel, que lo conozco de hace ya pues 8 o 10 años, yo creo, Manuel, y me acuerdo cuando empezó con la idea, ¿no?, de hacer el Cookie After Work, que no se llamaba el Cookie After Work, significaba porque no nos juntamos los del sector de alguna manera, ¿no?, por la fiesta y tal, ¿no? Y al final, mira, estamos aquí casi 200 personas desde casa en horario, digamos, poco ya laborable y nada, gracias y a ver si podemos avanzar la industria, ¿no?, en todo esto que tenga que ver con el entorno sin cookies. Muy bien, pues sí, pues hay muchas ganas. Y luego, bueno, por último está Miquel Lecarot. Miquel, bueno, es ya conocido en el Cookie After Work, ya habías participado antes de manera presencial. Bueno, es CEO de AdVivo y además estás con muchas iniciativas de la IAB que espero que puedas compartir aquí en el Cookie de hoy, de Cookie at Home. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todos por la invitación. Efectivamente, os conozco, es un placer ver a tanta gente, colegas de profesión, algunos pues también amigos, y en un tema pues que es tan apasionante como este. Así que bueno, a ver si estamos a la altura todo. Y con tanto por desmigar, Miquel. Tanto por hablar y trocear y ver y por entender. Bueno, Carla, ¿qué te parece? Entramos ya en materia de lleno. A mí yo creo que me gustaría, una vez que tras la presentación de Carla, sí que me gustaría aprovechar para que cada uno de los 4 ponentes de hoy nos hiciera una valoración, si puede ser muy al grano, de lo que se nos viene encima, ¿no? Y así luego entramos en materia con temas ya más específicos y más al turrón. No sé, si queréis, el que quiera que coja la palabra y vamos saltando de uno a otro. Sin problema. ¿Empiezo yo? Tú mismo, Álvaro. A ver, yo creo que lo que se nos viene encima, yo no lo trataría como si fuese un problema, pero cada vez que hablamos de eso, creo que nos preocupamos demasiado. Es cierto que hay que preocuparse por el tema de las cookies, 100%, pero creo que lo que se viene encima es cómo podemos reestructurar el marketing digital y las plataformas en base a estos nuevos stacks que tienen que estar apareciendo y que van a aparecer. El empezar a hablar de first party no es algo tabú, es algo que ya debería de estar en todos los roadmaps de implementación de cualquier advertiser, publisher, etc. Sin embargo, creo que, oye, este mundo sin cookies, pues obviamente va a dar que hablar mucho y más en el ámbito de la parte de advertising. Creo, no sé qué opinarán mis compañeros ponentes. Miguel, estás en mute.
Un clásico, ¿no? Estar en mute siempre la primera, ¿no? Un clásico. Bueno, pues nada, lo dicho, gracias de nuevo por estar en este foro con tanta gente escuchándonos y oye, estaremos encantados luego de dar nuestras respuestas a las preguntas, que yo creo que es la parte más interesante, ¿no? Y un poco me ha gustado una cosa que ha dicho Carla y es y el usuario, que la ha puesto como una interrogante, ¿no? Yo creo que la clave es dejar de mirarnos un poco tanto el ombligo y pensar en el usuario, ¿no? El usuario al final es el que permite que haya este mercado que tenemos a día de hoy digital, ¿no? Si el usuario no confía en Internet, si el usuario tiene miedo a que le roben datos o que le estén haciendo cosas raras, ¿no? Porque nosotros entendemos todo lo que es una cookie y entendemos lo que significa privacidad en Internet, pero si hablamos con algún colega o con nuestros familiares, pues le suena todo a chino, ¿no? Entonces, si ponemos al usuario en el centro, somos transparentes con lo que hacemos con él, le ofrecemos un buen producto, le ofrecemos una publicidad nativa y una publicidad adecuada a sus gustos, el usuario va a estar encantado a medio plazo y a corto también de darnos cada vez más datos y más oportunidades de poder hacer cosas con él, porque va a haber un win-win, ¿no? Él va a ver una ventaja en tener esos datos compartidos porque va a recibir o mayor información por parte de un publisher o un feed mejor pues, de una aplicación tipo Idealista o tipo Wallapop o, bueno, pues siguiendo un poco el ejemplo de Facebook o Instagram, ¿no? Que no nos planteamos ya ni siquiera deslogarnos nunca de la plataforma porque el servicio que recibimos o la información que recibimos nos encanta, ¿no? Y no tenemos ningún problema en que, en este caso, Facebook tenga toda nuestra data, ¿no? Un poco el reto es ese, ¿no? Dado que hemos llegado a este punto en el que Google nos pone ya en el deadline, ¿no? De enero 22, que luego Jesús ya nos dirá si es enero 22 o antes o después, porque al final Google también es el que tiene un poco la decisión. Pero bueno, ya que tenemos un deadline, pues oye, vamos a coger el reto. Yo no diría que es algo malo, yo creo que es algo bueno y que va a mejorar la industria desde la anunciante agencia hasta el publisher, ¿no? Y que va a ser para mejor. Esa es mi opinión. O sea, yo lo veo como algo positivo. El punto de Carla era muy bueno y lo ha reflejado bien Miguel. ¿Creéis que alguien le ha preguntado al usuario qué quiere hacer o qué quiere con sus datos? Bueno, yo creo que no es que le hayan preguntado, o sea, se le está preguntando ahora con toda la parte del consentimiento, que es una parte súper importante para empezar a formar, oye, a quién hay que llegar, en qué momento hay que llegar y cómo hay que llegar. O sea, creo que el usuario tiene una gran parte de importancia en todo esto y se le está otorgando ahora mismo pues, con todos estos movimientos y sobre todo con la aceptación del consentimiento por defecto del usuario. Así es. Transparencia, en una palabra, básicamente. Si al usuario se le es transparente, normalmente el usuario acaba por entender y se amolda a las nuevas reglas del juego y va a trabajar. Nos llevará nuestro tiempo, pero si toda la industria evangelizamos, acabará por entender, ¿no? Que es bueno también para él. Yo lo que veo ahora como usuaria, os digo, y también mi gente de alrededor, ¿no? O sea, ahora lo que hacen es aceptar, ¿no? Aceptar y cerrar, pero es que ahora, con las soluciones que ahora nos vais a explicar, que está dando la industria, ahora lo que le vamos a pedir es que nos dé su email, ¿no? O sea, esta solución de Universal ID, ahora nos vamos a tener que poner el email cada vez que entramos en un publisher, y eso nos va a dar como usuario más seguridad. Miquel, venga, que te veo con ganas. Sí. El mute también, el mute. Yo estaba esperando un poco a la opinión, como habéis dicho lo de los 4, pues estaba esperando un poco a la opinión también de dar el paso a Jesús, pero bueno, a ver, yo sí, o sea, estoy en parte de acuerdo con cosas que decís, como la reorganización, has mencionado tú, Álvaro, de la reestructuración, ¿no? de este reordenamiento. El tema, Miguel, de poner un usuario en el centro, la calidad, también estoy completamente de acuerdo, ¿no? El problema es que hay unas limitaciones a ese tema. Es decir, IAB Teclab y W3C están trabajando en el proyecto REAR, ¿vale? Eso es un proyecto interesantísimo, muy potente. El problema es que no hay tiempo. Y yo ahí discrepo, Álvaro. Miquel, perdona, soy Manu. ¿Nos explica, por favor, ese proyecto? Bueno, es un proyecto en el que está tratando de reorganizar, reestructurar lo que es la arquitectura de todo lo que es Internet, de cómo manejamos todo, o sea, dar una vuelta completa a lo que es la forma de trabajar en Internet, de taguear, de seguir usuarios, de organización de la estructura o la arquitectura de lo que es Internet en relación a la identificación de usuarios y todo lo que conlleva, ¿no? Con lo cual, pero ese proyecto que es buena, esta es buena idea, no va a dar tiempo a que esté preparado para de aquí a un año. Entonces, por eso yo, Álvaro, te voy a decir que discrepo un poco en no preocuparse. Yo estoy muy preocupado. O sea, yo tengo una sensación de una incertidumbre total.
una incertidumbre total de lo que es lo que hay ahora mismo. El reloj va avanzando, llevamos más de un año hablando de este tema y de alguna forma estamos en manos de que en enero del año que viene Chrome va a dejar de sincronizar cookies de terceros y yo solo pongo un ejemplo. Hablad con cualquier publisher que monetizaba en Open su tráfico y que os digan cuál es la diferencia entre el tráfico no logueado que proveniente de Safari, que no aceptaba cookies terceros por el ITP, al tráfico generado, al ingreso generado por el tráfico generado por Chrome, que sí aceptaba cookies terceros. O sea, llega a niveles que hay publishers que te dicen que yo ya para Safari ni me preocupo. O sea, no optimizo mi organización de inventario y mi organización de monetización por Safari, porque me da igual. Entonces, eso es un grave problema, ¿no? Tenemos una situación para mí es muy problemática. De nuevo, yo estaría muy preocupado. Yo no estoy en el lado ahora mismo de publisher, pero yo creo que los publishers muy preocupados de lo que se viene encima. Es un poco mi pequeña visión. Una cosa, Miquel, rápida. Miquel ha dicho que no se preocupan por lo que pasa en Safari, pero entiendo que no se preocupan porque todavía la masa crítica, o sea, no les afecta lo suficiente, ¿no? Entiendo que claro, porque efectivamente, porque constituye un 12, un 15% del tráfico que genera algo de ingresos, pero que el trabajo que requiere su optimización para ponerlo al mismo nivel de lo que estaba generando una monetización a través de Chrome, pues te dice, mira, con el 85% que tengo de Chrome y de otros navegadores, 80% que va a tener Chrome, optimizo y adelante, ¿no? Eso es lo que trabaja. Si me permites añadir ahí, el impacto quizás de las third party cookies en Safari ahora se va a ver también acrecentado con iOS 14. O sea que todos esos publishers que ahora mismo en Safari no pueden monetizar de una forma óptima porque no disponen de third party cookies, va a empezar a ocurrir lo mismo en inventario app y inventario iOS con iOS 14, con la reducción del IDFA. O sea que poco a poco yo creo que esa preocupación va a ir creciendo, ¿no? Pero la preocupación actual para algunos es más el que ahora ya no puedo monetizar tan bien y para otros es el que en enero viene el apocalipsis, ¿no? Yo creo que hace falta un equilibrio, ¿no? O sea, en ocasiones vemos que se pone una gran relevancia o preocupación en lo que va a ocurrir en enero del año que viene, en lo que puede ocurrir o no ocurrir, y se pone muy poco foco en lo que ya está ocurriendo, en lo que ya ha ocurrido, y el impacto que ya está teniendo. Y yo diría que ahora mismo merece más la pena porque ya hay soluciones, porque ya hay desarrollos, porque ya hay opciones. Enfocarse más en cómo mitigar lo que ya ha ocurrido y lo que está ocurriendo ahora mismo, que en lo que va a ocurrir dentro de un año, dentro del tiempo que sea, ¿no? Al fin y al cabo, y por también añadir un poco también mi punto de vista, todos estos cambios tienen que sostener, o sea, tienen que seguir sosteniendo un ecosistema digital como el que venimos viviendo, en el cual hay usuarios, hay anunciantes, hay publishers, y gracias a ese equilibrio podemos seguir teniendo contenido gratuito en algunas ocasiones, podemos seguir confiando en ingresos publicitarios, aunque ahora menos, ¿no? Por toda esta parte de third party cookies de Safari y de Firefox, pero ese equilibrio se tiene que sostener. Y esto es algo que yo creo que es importante destacar o sea, en el caso de Google es parte de ese ecosistema y es lo que ha hecho a Google grande. Entonces, ese ecosistema lo tenemos que seguir sosteniendo y hasta que no haya alternativas a sostener ese ecosistema sin third party cookies, veo difícil, a menos que sea por fuerzas de terceros, porque yo que sé, se ilegalicen las cookies en todo el mundo, que Google vaya a dar un paso tan drástico para los que son todos sus partners y todos sus clientes. En el caso, yo diría que ahora más impacto para publishers, porque es su forma de ganar dinero. Al final, para anunciantes podemos buscar alternativas, estimaciones, podemos encontrar soluciones quizás más directas, pero para un publisher, el que este ecosistema, no, creo que había un estudio del IAB que decía que el 60% de los ingresos de un publisher dependían de las third party cookies, ¿no? y dependen de las third party cookies. Entonces ya se ha mordido una parte de ese pastel con Safari y con Firefox y yo creo que está en interés de Google que el resto del pastel no se caiga, buscando alternativas a una solución que entendemos que no es sostenible en un ecosistema digital como el que tenemos ahora, como son las third party cookies.
Yo te diría más, Jesús, has dicho un 50-60. Yo tengo clientes y gente que conoces que ha hecho pruebas, prácticamente es un 90% la caída de ingresos, sin third party cookie. Es prácticamente un 90%. Tú has mencionado la palabra, dices, yo te la repito, es un cataclismo. Para muchos publishers es un auténtico cataclismo perder el 90% de su tráfico. Y de todas formas, a ver, es un debate que tampoco merece la pena entrar, ¿no? Pero, porque no vamos a cambiar nada, básicamente. Pero a mí, o sea, yo no sé cuál es la demonización de la cookie. La cookie de tercera parte es prácticamente intraqueable. O sea, hay miles de datos personales más que manejamos y que se están manejando, nuestro email, nuestro teléfono, grupos de WhatsApp, yo qué sé, lo que quieras, cosas que no se tiene ninguna consideración, se utilizan y se reparten a diestro y siniestro, y la cookie, que te aseguro que es para mí, y habla con gente que sabe de verdad esto, son intraqueables. Nadie puede identificar a través de una cookie de terceros quién eres. Entonces, bueno, se ha decidido demonizarlas y se ha decidido quitar la cookie de terceros en los navegadores. Vale, en aras de la privacidad de los usuarios. Vale, pero joder, también tenemos un CMP. Los CMPs y el TCF son una solución estupenda que garantizan y dan un servicio al usuario para decirle, mira, decide lo que quieras hacer con tus datos. A quién quieres y a quién no quieres dárselos. Es cierto lo que ha dicho Carla. La mayor parte de la gente da sí, que sí, que sí, que sí, fuera, ¿no? Yo creo que el TCF y los CMPs en consecuencia hay que simplificarlos. Hay que hacerlos. Perdona, Mike, ¿puedes explicar? Porque aquí tenemos en la audiencia gente de todo, gente que se toma un café y con un TCF todos los días y gente que dice what the fuck. Entonces, para lo que es what the fuck, ¿qué es TCF? Por favor. Bueno, rápidamente, el TCF es el marco de consentimiento y transparencia desarrollado por IAB, sobre los cuales han trabajado los diferentes vendors o diferentes plataformas privadas, empresas privadas, para desarrollar el CMP, el Consent Management Platform, que es este tipo de, esta pequeña aplicación que nos salta en el momento en que entramos en una página web y nos pide el consentimiento para otorgárselo para poder utilizar datos personales, entre ellos las cookies, ¿vale? Entonces, este es lo que IAB ha fomentado, desarrollado, y yo creo que ha sido un éxito en Europa. Estamos hablando del 90 y tantos % de los publishers europeos están implantando o han implantado CMPs. Se están implantando también de la parte de compra, los anunciantes, las agencias, con menor medida, pero a nivel de publishers es un exitazo lo que ha sido los CMPs. Con CMP te refieres a Content Management... Correcto, plataforma de gestión de consentimiento, Consent Management Platform. Hay un montón de vendors en Europa, Quancast, Didomi, en España hay un montón, está Agustín con Sivo, etcétera, ¿no? Entonces son las plataformas que permiten a los publishers recoger el consentimiento de los usuarios para el tratamiento de sus datos personales. Y esos consentimientos se transfieren una cadena dentro del ecosistema programático a la parte de demanda para que pueda hacer esa sincronización. Entonces, a mí me parece una solución magnífica para dar respuesta a una regulación que fue el Reglamento General de Protección de Datos, que nos obligaba a todos a cumplir con esa privacidad, ¿no? Eso, Mikel, Jesús ya ha apuntado a decir, oye, hay que ver, hay que buscar soluciones, sobre todo para los publishers. Tú has mencionado una solución que hemos visto que no ha sido suficiente, ¿no? Yo creo que ya se le ha dado al usuario un marco suficiente como para que decida qué control se hace sobre sus datos cada vez que navega, pero está claro que vamos hacia un universo diferente, y en un universo diferente en el cual tiene que haber soluciones, ¿no? Porque lo habéis dicho claramente, la industria publicitaria como la concebimos ahora mismo depende en gran medida de la trazabilidad, bueno, más que la trazabilidad es de los datos acerca de los usuarios para poder hacer una mejor segmentación que, valga la redundancia, mejora su experiencia, ¿no? Debería mejorar su experiencia. Pero entro ahí y ataco a Jesús. O sea, Privacy Sandbox, que es la iniciativa que ha puesto en marcha Google para desarrollar soluciones que permitan seguir segmentando a los usuarios. O sea, cuéntanos un poco más acerca de ella y
¿qué pretende ser? ¿Una solución única dentro del entorno Google o es algo que nace con una vocación de ser más universal? Sí, o sea, yo diría que un poco el contexto en el que estamos, ¿no? Que se ha mencionado antes el reglamento de protección de datos, nos hace muy difícil el defender una tecnología como las third party cookies. Yo la verdad es que yo no podría estar en contra de lo que tú dices, Miquel, de verdad. Ahora nosotros tenemos desde 2018 un contexto en el cual el ID de cookie se considera información personal, tan personal como un número de teléfono como un email. Ese es el marco regulatorio en el que estamos. Y desde 2018-2019 Apple ha empezado a hacer una lucha contra lo que llaman cross-site tracking, que es lo que ha resultado en ITP y en que sea, yo diría que la empresa que más está alzando la bandera en favor de la privacidad en sus dispositivos, ¿no? Y como una propuesta de valor adicional sobre sus dispositivos es que hay un mayor nivel de privacidad, ¿no? No sé cuántos de vosotros, los que estáis aquí, utilizáis un iPhone, pero uno de los motivos, quizás incluso en ocasiones sin ni siquiera ser conscientes de ello, es porque me da una mayor seguridad, ¿no? Y por así decir, es algo que luego ha arrastrado al resto del ecosistema, ¿no? Y yo diría que la demonización de la third party cookie en ningún modo yo diría que ha sido algo creado o generado o fuertemente impulsado por Google, porque al fin y al cabo es parte de la tecnología que hace que se sustente todo este ecosistema, ¿no? Ahora, la utilización o las capacidades que da una third party cookie y mediante inyecciones de JavaScript el llegar a saber, ¿no? Mediante un tag una información tan detallada sobre un usuario, pues entiendo que a algún legislador le ha preocupado y entiendo que también Apple ha entendido, y al igual que muchos otros players en la industria, Apple ha entendido que esto es algo que debe cambiar en favor de la defensa de los intereses del usuario, entendido el usuario también en ocasiones también de una forma un poco paternalista, ¿no? Como el consumidor que no sabe muy bien, vamos a intentar tomar decisiones por él, que para nada yo estoy en favor de esa visión del consumidor, pero en ocasiones se toman decisiones tanto legislativas o regulatorias como de empresa, ¿no? por ese criterio. Entonces, para hacer frente a esto, Privacy Sandbox es la solución que Google quiere poner en manos del ecosistema, o está puesta ya en manos del ecosistema, para cada uno de los casos de uso. En realidad tiene como distintos objetivos, pero uno de los objetivos es poder reemplazar los casos de uso que hasta ahora hacemos con third party cookies. Esta es una de las variables. Entonces, se me ha puesto la música del altavoz de la habitación automáticamente, a saber por qué. Ahora la paro. Entonces... Next, a lo mejor ha sido tu Next. Ha sido Alexa. Entonces, una de las líneas de trabajo de Privacy Sandbox es sustituir casuísticas. Por ejemplo, remarketing. ¿Cómo podemos hacer remarketing sin third party cookies? ¿Cómo podemos hacer segmentación por audiencias? ¿Cómo podemos ir un poquito más allá, medir conversiones? ¿Vale? Porque eso es algo que ahora mismo también está en riesgo por temas de consentimiento, por temas regulatorios. La medición en sí del impacto de una campaña ahora mismo es lo que más está en riesgo. Y esto es un poco, impacta en third party cookies, pero también impacta en otras tecnologías, ¿no? Otros cambios del ecosistema. Entonces, para cada uno de esos casos de uso, lo que se ha lanzado es una iniciativa, que básicamente cada una de las iniciativas son repositorios de GitHub, en el cual cualquiera que esté interesado en esta tecnología, y cualquiera normalmente, en una primera instancia son los desarrolladores relacionados con ecosistema web, en una segunda instancia son los que generan, los que tienen algún producto relacionado con MarTech o AdTech, y en una siguiente instancia ya publishers y luego ya anunciantes. Ese es un poco el proceso, ¿no? de adopción de la mayoría de ellos. Entonces, esta es la solución que Google busca, con la que Google busca sustituir, ¿no? Otra de las iniciativas de Privacy Sandbox, limitar el fingerprinting. Evitar el fingerprinting directamente. Que haya tecnología en navegador, no solo en Chrome, sino en todos los navegadores, y que si desde Chrome se crea esa tecnología que pueda ser utilizada por otros navegadores... Por favor, que sí. El fingerprinting, porque a veces leemos, ¿no?
en medios, ¿no? Que fingerprinting pues, es una mala práctica. ¿Puedes explicar un poquito más de qué Sí, va? sí, básicamente es intentar, mediante una utilización de tecnologías web, yo diría simular lo que podemos hacer con una cookie. Al final, con una cookie podemos guardar un identificador en el dispositivo del usuario, recurrir a ese identificador para saber que ese navegador es el mismo que vino ayer o que tuvo un impacto publicitario, etc., ¿no? Entonces, con fingerprinting lo que se busca es recoger información, por ejemplo, del navegador del usuario, qué tipo de dispositivo usa, qué navegador usa, qué versión de Flash tiene, bueno, de JavaScript tiene, qué ubicación tiene a través de la IP. Sin su consentimiento. Yo no diría sin su consentimiento, sino que diría de una forma completamente opaca. O sea, es imposible que el usuario sepa que esa información se está recogiendo, porque el sistema, los protocolos HTTP pueden compartir esa información y puede ser que sea necesario para que funcione un sitio web. Ahora, la utilización de esa información para combinarla e intentar crear un identificador único al cual yo pueda replicar ese identificador en el mismo usuario en otro momento del tiempo, es una aproximación muy similar a la cookie que se hace. No hay forma técnica ahora mismo de rechazar el consentimiento, no hay forma de eliminar el fingerprinting, ¿vale? Como si lo es una cookie, por lo tanto se considera que es una mala práctica, ¿no? que es todavía peor, si cabe, que permitir cierta serie de otras tecnologías, ¿no? Entonces, Chrome, por ejemplo, una de las iniciativas dentro de Privacy Sandbox es lo que llamamos la reducción del user agent. El user agent es una de las variables de navegador que más información dan sobre un usuario, y Chrome ha decidido, igual que ya ha hecho Apple en Safari, el únicamente ofrecer la información de que este es un Chrome de desktop, un Chrome de mobile, ¿vale? Para reducir la posibilidad de que un tercero pueda hacer fingerprinting a la hora de visitar un sitio web. Yo quería, Jesús, remarcar un poquito, sobre todo, es que me parece a mí muy interesante todos los cambios que está lanzando Apple, ¿vale? Con la versión de iOS 14, para dar un poquito más de contexto. Bueno, las versiones de Apple, de iPhone, también tablet, pues se lanzó una versión que se llama la iOS 14, que tiene una serie de impactos, y hay uno que, bueno, no sé si ha pasado un poco por alto o qué, pero que es el IDFA, que es al final el unique user, ¿no? O sea, es el usuario único para que para que los anunciantes puedan identificar a este usuario como una persona, ¿no? Entonces, claro, ahora el usuario sí que tiene el poder de poder decir, ostras, quiero que me traqueen, quiero que se utilice el IDFA o no. Pero a mí, yo hoy buscando como usuaria, no como persona profesional que se dedica a esto, he mirado en la versión iOS 14 que está pública, pues algo del IDFA, de Unique User, y es que no he encontrado nada. Yo no he encontrado nada como usuaria para... Entonces, yo me tengo que meter en el teléfono y ver esto. O sea, es que estamos realmente pensando en el usuario. Es que yo no creo que realmente se estén lanzando cosas para el usuario. O sea, creo que es un quebradero de cabezas para muchos, porque hemos de hacer un montón de cambios. O sea, es que hay muchísimos, porque estos cambios de la versión de iOS 14 aplican a Facebook, hay unos cambios, y luego también en Google. Entonces, los anunciantes corre hacer cambios, y yo creo que Álvaro aquí nos puedes también, de la parte de la consultoría, explicar un poco si los anunciantes realmente, cuando hay un cambio de un big player como es Apple, ¿se están adaptando al cambio? La verdad es que los anunciantes esperan también que las soluciones tecnológicas aprueben este tipo de cambios, sobre todo en la parte de iOS 14. iOS 14 lo que promueve es, oye, dar el consentimiento sí o sí para que ese IDFA de turno, en vez de ser un número 1, 2, 3, 4, 5, 6 la cadena, en vez de ser eso sea 0000, a lo que el usuario te da consentimiento o no te da consentimiento. Esto, en términos de consultoría, yo lo divido en dos fases. Para terminologías de MarTech, el usuario va a seguir recogiendo esa información una vez el usuario tenga un identificador. Por ejemplo, un advertiser tendrá su identificador propio del CRM impuesto, en el que podrá seguir, conociendo a esa persona bajo ese identificador. ¿Qué ocurre para plataformas de AdTech, advertising? Son
grandes preocupadas, y aquí te corrijo, Miquel, con lo que me comentabas, sí me preocupa la parte del cookieless, obviamente para todo el tema de AdTech. Es súper importante y súper relevante que estas acciones se lleven a cabo lo más pronto posible. Quería dar un toque de positividad al tema para no ser tan pesimistas con todo lo que nos viene, además con todos los cambios. Pero sí es cierto que para el AdTech es muy importante porque el usuario cuando ve un banner, por ejemplo, para poder bajarse una aplicación, en este caso, iOS lo que te va a ofrecer, una vez hayas dado el consentimiento a poder recibir información de esta parte, es un identificador de, oye, este usuario se acaba de descargar e instalar mi app en el teléfono. Esto para herramientas de atribución tipo AdFlyer, tipo AdJust y demás es súper importante y se tienen que amoldar al ATT, App Transparency Tracking, que es el framework que utiliza en este caso iOS 14. ¿Vale? Tendrán que hacer todo lo posible para meterse dentro de este framework y poder captar todo lo que tiene que ver con atribución, medición y toda la parte de activación de campañas. Entonces, es importante para el anunciante, obviamente, pero también para la parte de la tech, en este caso. Pero las tecnológicas, perdona, que es que me quedaba aquí la duda. Hablabas de las tecnológicas, pero ¿las tecnológicas están aportando soluciones o a veces tengo la sensación que son como soluciones temporales? Yo creo que hay mucho parche, y perdóname Jesús, que aquí nos vienen muchísimos anunciantes diciendo, oye, ¿qué ocurre con el Privacy Sandbox? ¿Qué ocurre con estas soluciones que van a ayudarnos a todo lo que tiene que ver con el tema de cookies? Y están como perdidos, ¿vale? O sea, es un momento de incertidumbre súper relevante que tenemos. Obviamente nos piden a nosotros como consultores, oye, ¿cuál es vuestra opinión ante todo esto? Y nosotros lo que respondemos es, oye, estos walled gardens nos van a facilitar la vida, seguro, pero lo que nosotros les decimos a los anunciantes es, oye, lo que tienes que hacer es tu first party lo mayor consolidada posible. O sea, sin ese recurso estás perdido, porque habrá una solución, seguramente, esperemos que en el mayor tiempo posible, para poder alcanzar tanto a la visión de cliente como no cliente en esas herramientas de AdTech que es tan importante para un advertiser en este caso. Entonces, siempre les decimos, tienes que consolidar tu first party y enriquecerla con todo lo que tengas que hacer para conseguir información de ese usuario y ofrecerle algo a cambio. No sé si habréis conocido o tenéis en mente todo el tema de Zero Party Data, pero también es súper relevante para conocer qué hace mi usuario, conocer más datos de él, psicográficos, demográficos, de behavioral, todo ese tipo de cosas es lo que nosotros animamos y hacemos en nuestros proyectos con los advertisers, sobre todo, hay que estructurar todo el modelo de datos basado en un identificador. Ese Álvaro, es lo más potente posible. Zero Party Data. Perdona, que te he perdido. Más sobre Zero Party Data. Carla, ¿se te oye? Yo te oigo muy bajito, Carla. Perdóname, pero es que te oigo muy bajito. No sé los demás. Nada. ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Ahora mejor, Carla. Acerco. Quería preguntarle a Álvaro que explicase un poquito más, sé que cuesta, a veces que nos extendemos mucho, pero si nos podías explicar un poquito más de esta iniciativa de Zero Party Data, danos un ejemplo de este tipo de data. Perfecto. Pues yo siempre utilizo un tipo de ejemplo que me ocurrió en Navidades, cuando estás con las compras de Navidad, te metes a un walled garden como puede ser Amazon y de repente te salta un pop-up. Un pop-up que te dice, oye, te vamos a hacer una pregunta, contéstanos y te damos un 5 euros en tu próxima compra, de descuento. Entonces, lo que me preguntaban en este caso es si yo tenía hijos en mi núcleo familiar. Lo que lo que me están pidiendo es, dame esa información. Yo, como tengo tu ID Graph porque te acabas de logar en Amazon, eres usuario frecuente, lo que voy a poder utilizar mediante esta propuesta que yo te estoy ofreciendo es poder recoger información tuya para poder personalizarte mi feed o experiencias novedosas y que van a ayudar al performance de lo que es en este caso walled garden, que era Amazon, ¿vale? Entonces doy la posibilidad al usuario de que me dé su dato dándole algo a cambio. Una cuestión, por revolver un poquito.
A ver, Álvaro, y aunque haga colación a lo que has mencionado, pero quiero atacar un poco a Miguel, que el pobre le tenemos un poco, no sé si es, porque Miguel, no, yo creo que Miguel no le tenemos. Bueno, pues sí, Miguel, estás ahí, pues seguimos. Soy Jesús. No, Miguel, vale. Miguel Laguna. Miguel Laguna. He tenido que un pequeño imprevisto, por eso he desaparecido. Tranquilo. Si te ataco justo llegas a tiempo para que te dé paso. A ver, Álvaro ha mencionado la importancia del First Party Data y yo creo que es algo que siempre ha sido importante y que cobra especial relevancia ahora, ¿no? La pregunta de que el CRM es fundamental desde hace ya muchos años y cada vez que se lo preguntaban, ibas a una empresa y lo preguntabas, pues empezaban a mirarse unos a otros, les daba vueltas la cabeza, se ponían colorados y tal. Pero sí es cierto que ahora cobra mucha más relevancia, estoy 100% de acuerdo con Álvaro, pero eso te implica una comunicación directa con tus usuarios conocidos o con tus clientes, ¿no? Pero claro, te pierdes todo el universo, todo el resto de lo que pasa afuera, en esa unión que podemos hacer entre el MarTech y el AdTech. ¿Cuáles son los retos que se nos plantean y posibles soluciones, ¿no? Porque hemos hablado un poco del sandbox, ya el público está preguntando sobre los Universal, Unified ID, vuestro ID Plus, etcétera, etcétera. O sea, entiendo que tendrá que haber una solución que machee con esos identificadores que comentaba Álvaro dentro de los anunciantes y que les permita no solo comunicarse con estos fuera de sus entornos, sino además el poder hacer un tipo de segmentación hacia potenciales clientes, ¿no? Sí, en definitiva, bueno, primero disculpad que he estado un ratito fuera porque tenía un pequeño imprevisto, pero bueno, ya estoy aquí. Espero que no hayáis puesto muy a caldo y no os haya entrado todavía en harina, ¿no? Llegas en el momento justo, ¿no? Bueno, me ha parecido muy interesante lo que ha contado Álvaro sobre el tema del First Party Data y lo de la experiencia de usuario que contaba de Amazon. Yo tuve una experiencia similar en un medio, no en Amazon, en un medio como Financial Times, pues igual. Según iba leyendo más informes, me iba pidiendo más data. Me iba pidiendo, ya salió, dime, marca 3 con una cruz de estas 5 opciones que has hecho. Y me ponía pasear con el perro, pasear con los niños, hacer deporte o viajar. Entonces yo tenía que poner 2 crucecitas solamente en 2 cosas que hubiera hecho durante las últimas semanas, ¿no? Entonces es una manera muy sencilla de que yo recibo una porción más de data o una porción más de contenido muy valioso para mí, porque es un tema financiero y me interesaba mucho y yo estoy encantado como usuario, la experiencia es buenísima y encima no me importa nada poner 2 crucecitas en pasear al perro y irme de viaje, ¿no? Ojalá. ¿Vale? Entonces, eso es lo que quería complementar lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Respecto a los Universal ID, ¿no? Bueno, aquí no podemos hablar tampoco de nuestro libro, pero efectivamente nosotros, como sabéis, pues sí tenemos esa solución de Universal ID. Pensamos que tiene que estar ligado a un identificador determinístico del usuario, en este caso pues pensamos que el email, y no pensamos tampoco que sea la solución única. Nosotros pensamos que en el mercado quedarán 2, 3 soluciones, 4 de tipos de soluciones de ID, de identificador, pues una será pues, no sé, el Privacy Sandbox con sus flocks, otra será la nuestra, otra será las de otros de la competencia, la de la IAB, es decir, hay diferentes soluciones, no tenemos que cerrarnos a una, la nuestra concretamente, por citar un poquito, sí que es compatible con otras que pueda haber en el mercado, y en mi caso concreto, si queréis, lo que yo hago cuando hablo con los publishers fundamentalmente es, primero, no generarles angustia, es decir, decirles, tenemos tiempo, lo que decía Miquel, ¿no? Que estaba muy preocupado. Bueno, hay que estar preocupado en el sentido de que tenemos un tiempo limitado, pero hay soluciones en la industria y nos llevará más o menos tiempo, pero hay soluciones, ¿no? Y creo que el final del camino va a ser mejor. Nosotros pensamos que van a coexistir diferentes tipos de soluciones para poder impactar de una mejor manera al usuario. Es decir, el anunciante se va a tener que pensar más dónde va a meter su dinero, es decir, meto el 90% en los walled gardens, Facebook, Amazon, Google, etcétera, o puedo ya poner más parte en estos publishers o en estas aplicaciones porque sí que puede impactar bien al usuario. Yo creo que es un buen reto que tenemos como industria para poder hacerle dudar por lo menos a los advertisers que pueden meter más dinero incluso en los medios, ¿no? Entonces, ¿Y te puedo preguntar una cosa? No. ¿Quién va a pagar toda esta fiesta? ¿Quién paga esta fiesta? En principio, es buena para la industria en todos los canales. Es decir, desde el punto de vista del anunciante, va a tener, creo, va a tener más opciones de poder impactar a los usuarios que quiere impactar. ¿Vale? Es decir, lo que decía, ¿no? Va a tener más dudas de decir, oye, meto el 80% de mi inversión en marketing digital en los walled gardens
y me olvido de los medios, o ya voy a bajar a 75 porque creo que los medios se han puesto las pilas y puedo impactarles mejor, ¿vale? Es decir, bueno, ahí los medios tienen una oportunidad de incrementar incluso el valor de CPM de venta, ¿no? Si hacen una segmentación adecuada y consiguen identificar a muchos usuarios suyos, ¿no? Ahora mismo, en un publisher medio español, aproximadamente el 5 o 6% de los usuarios navegan logados. Eso es muy poco. O sea, tenemos que aspirar a tener al final de año un 25, un 30% mínimo, y es lo que cuando hablo con publishers es lo que me comentan, que ese es su objetivo, ¿no? Y los primeros publishers que ya están empezando a meter registro, no paywall, sino registro, observan que los usuarios que se registran y luego navegan logados son mucho más son mucho más leales, tienen más confianza y navegan más y por tanto generan mucho más data de first party, con lo cual bueno para el medio. Yo creo que Miquel quiere dar, yo siempre lanzo una rápida y es, lo has intuido, has dicho reparto de presupuesto. O sea, ¿creéis que ahora, a partir de ahora los anunciantes se tienen que acostumbrar a que es posible que tengan que trabajar en, pongo 3, pero a lo mejor son 5 entornos con casuísticas diferentes y llevar estrategias diferentes? Pero bueno, Miquel, dejo esa en barbecho. Si quieres, contéstala tú y continúa con lo que ibas a decir. Tiene algo que ver. Es decir, yo estoy de acuerdo. O sea, el First Party Data tiene que imponerse. Perfecto. Pero el First Party Data llevamos trabajando con él mucho. Es decir, los DMPs y las muchas marcas y muchos publishers han metido DMPs desde hace años. ¿Cuál ha sido la consecuencia? O sea, la consecuencia es que un First Party Data generado por un DMP, si no hay interoperabilidad, no vale para nada. Vale para personalizar tu página web, para hacer promociones y todas esas cosas en tu página web. Pero sin interoperabilidad no te sirve para nada. Si no, me llamo a la famosa el deal no tira, que creo que hemos oído más de uno en los últimos años. Por el precisamente problema. Nada hemos escuchado eso, casi nada. ¿Pero por qué? Porque la data cualificada por mi DMP no le sirve a la que cualifica el comprador. Entonces aplica data sobre mi data. Entonces, First Party Data, sí. Interoperabilidad, necesaria. Entonces, aquí se plantea una cuestión. Es decir, si todos tenemos First Party Data, al final vamos a ser como los reinos de taifas en el siglo XV. Es decir, un montón de plataformas independientes, con cada uno con nuestra data, y aquí está claro quién gana. Y perdón por la expresión, bueno, el más grande. O sea, iba a decir una barbaridad, pero digo el más grande. O sea, el grande es el que va a ganar. El que más data consiga dentro de su reino de taifas es el que va a poder convencer a los anunciantes que le va a servir y dar resultados, porque el anunciante lo que quiere es solo de siempre, son resultados y clientes al mejor precio. Y donde mejor los pueda encontrar es donde va a ir. En un entorno de First Party Data, todos cada uno cerrados, mirándonos de un sitio a otro y que no hay interoperabilidad, solo ganan los de siempre. Perdón por la expresión, vamos, pero siempre ganan los de siempre. El que más grande lo tenga. Los de siempre está bien, pero será porque hacen algo bien, ¿no? Jesús, no sé si quieres... Sí, pero porque tienen ese tamaño. No, es indudable. A ver, yo creo que esto que ahora están empezando los publishers a hacer de fomentar el registro, Google lo hizo hace 11 años así, cuando integró todas sus plataformas en un único registro. Eso fue hace 9 años, y porque al fin y al cabo entra dentro de una estrategia de compañía, ¿no? Yo creo que, y desde Google también, incluso yo personalmente, esto del First Party Data y que en publishers y los medios se tienen que fomentar y conseguir el registro para que haya una sostenibilidad en el futuro, yo esto lo llevo oyendo y diciendo los últimos 8 años. Entonces, quizás, ¿no? Es necesario que seamos capaces de transmitir la urgencia que todo esto requiere, porque quizás estamos hablando mucho de segmentación de audiencias, ¿no? y de soluciones de futuro, del Universal ID, del Privacy Sandbox, pero es que ahora esto ya está impactando a todos los anunciantes, a nivel de no puedo medir estas conversiones, no puedo hacer la atribución como me gustaría, y yo creo que por aquí es por donde deberíamos empezar, por lo fundamental que es que, o sea, antes de poder segmentar tenemos que poder medir cuál es el impacto de nuestra campaña. Entonces, o somos capaces de solucionar o mitigar esos impactos que ya ahora mismo estamos sufriendo a nivel de medición, o ¿para qué vamos a pensar en segmentar? Si no vamos a poder medir el impacto, ¿para qué vamos a segmentar? Eso está claro. Yo diría que a corto plazo sí que a lo mejor podríamos hablar un poco más de qué soluciones, ¿no?
podemos ver, pues, para mitigar el impacto de ITP, para mitigar el impacto del consentimiento, para mitigar el impacto de post-view impressions que ya no podemos medir sin third-party cookies. O sea, eso es lo que ya está ocurriendo ahora, ¿no? Que entiendo que nos gusta mucho hablar de futuro, pero en el caso de Privacy Sandbox, el futuro es incierto. En realidad, de todas las iniciativas, has mencionado antes la de Flock, la iniciativa de Flock lo que nos va a permitir es hacer segmentación por audiencias, basándonos en un perfil que se genera desde el navegador. Es decir, es una solución que lo que busca es una interoperabilidad también y que todos los navegadores sean capaces de darle una información, pues por ejemplo, a un bidder, de qué tipo de usuario se trata este. No dar un identificador, sino dar el segmento al que pertenece. Un segmento basado en un historial de navegación que puede tener el navegador. Entonces, con esto, y esto yo creo que es un buen ejemplo de la idea de Privacy Sandbox, ¿no? Suplimos un caso de uso de third-party cookie sin necesidad de un identificador único y que fomenta la interoperabilidad y que entendemos que responde a la necesidad de privacidad del usuario, porque si el usuario decide eliminar el historial, pues ya no hay perfil que se pueda crear. Yo ahí te iba a preguntar, porque a mí, dentro de lo que es la contextualidad, que sabemos que va a ganar, la contextualidad va a coger fuerza y es importante, es un modelo que va a crecer. Pero yo, por ejemplo, tengo una pequeña, para mí, contradicción entre utilizar el navegador como la base de operaciones de la perfilación de la cohorte de contextual, sobrecargándola de trabajo. Cuando la política de la mayor parte de los navegadores es que el navegador trabaje menos. Vamos cada día buscando más el server side en vez del client side, ¿no? Entonces, ahí no lo veo muy en este congruente. caso, o sea, yo diría que a nivel de carga de navegador, cualquier tag JavaScript consume mucho más recursos que un perfil que guarde el navegador y que se lo da, o sea, que en el momento en que lo pide lo da. Es un número que se devuelve fácil comparado con una ristra de cookies de third party con la que navegamos. Yo creo que... Puede ser, ¿Esto Jesús? entra dentro de lo que se conoce como Edge Computing, Jesús? Sí, ¿no? Como un poco más de inteligencia en el dispositivo, que es una de las también estrategias a largo plazo para fomentar la privacidad en el ecosistema digital, ¿no? La parte de Edge Computing. A ver, tampoco lo llamaría... Que yo creo que a nivel conceptual, Flux, o sea, es sencillo, no tiene mayor complejidad, sí. y tampoco es, quiero decir, ciencia ficción, ¿no? Yo creo que para esto, para remarketing, para todo se van a encontrar soluciones con las que podamos seguir trabajando de una forma muy parecida a como veníamos haciendo, siempre dentro de los casos de uso que entendemos que son beneficiosos para el ecosistema. Yo te digo, Jesús, a mí de hecho... En el chat, perdona, que están preguntando, sí. Quería que también lo tuviésemos en cuenta. A ver, se pregunta, pero entendiendo Flock solo para navegadores Chrome. No es el objetivo, ¿eh? Ahora mismo se está testando en Chrome porque es el equipo de Chromium, pero en realidad además también que sepáis que toda la iniciativa de Privacy Sandbox viene de un equipo que trabaja en el proyecto de código abierto Chromium. Por lo tanto, estas iniciativas, a menos que ocurra algo extraño, automáticamente se van a implementar por ejemplo, en Microsoft Edge, que está basado en Chromium también. Entonces, al fin y al cabo, lo que se busca es que lo adopten el resto de navegadores. Si Safari lo quiere adoptar, en realidad, pero por esta parte tampoco hay mucha cooperación, y estamos viendo, donde ingenieros de Apple están discutiendo con ingenieros de Salesforce, Adobe, Google, para decir, oye, esta iniciativa, ¿para dónde tiramos? ¿no? Y se ve iniciativas que, por ejemplo, la han tirado para afuera por decir, que hay hasta foros públicos, ¿no? Decir el ingeniero de Apple, oye, esto al fin y al cabo es como una third party cookie. Estamos diseñando una solución que es una third party cookie, deberíamos discontinuar este proyecto. Y se ha hecho con uno de los proyectos, por ejemplo. Yo te voy a decir, Jesús, a mí me parece muy importante, primero, que Google esté involucrado en el proyecto y en todos los proyectos está muy involucrado y eso me parece muy positivo para la industria. Segundo, que teniendo el horizonte de enero del año que viene, Fletch esté disponible prácticamente para allá, porque creo que va a estar disponible en Chrome en marzo, si no me equivoco, ¿no? Creo que... Y ahí podremos testar y podremos ver realmente su funcionamiento. Sigo teniendo dudas de qué nivel de granularidad van a tener los cohortes. Eso todavía no está muy claro y eso va a depender mucho de la calidad que podamos aplicar a nuestras campañas, ¿no? Porque va a ser lo mismo si son miles a si son cientos de segmentos, ¿no? Que esto es importante. Pero luego a mí
En el Privacy Sandbox yo lo veo, Fletch es el más avanzado posiblemente en desarrollo, pero hay bastantes de los proyectos que todavía están poco claros, ¿no? Yo, por ejemplo, tú que estás llevando, a mí, por ejemplo, yo tengo la duda de cómo va a ser el modelo de atribución. ¿Cómo vais a medir dentro de Privacy Sandbox un post-click o un post-view? Sí, a ver, lo siento, Rafa. A Álvaro al respecto, pero me has quitado la pregunta, así que adelante, proceder. Genial, porque además es el tema en el que realmente yo estaba poniendo un poco de incisión de que es el tema que más afecta ahora mismo, que a corto plazo es el que más afecta, ¿no? El de medir conversiones. Porque la mayoría de nuestras soluciones, por ejemplo en Google Analytics, es incapaz de medir al mismo usuario, a menos que implementemos server-side tagging, que pasa más de 24 horas en el sitio web si navega desde Safari. Es decir, que la cookie de Google Analytics desaparece de Safari a las 24 horas, esa first party cookie, ¿no? Entonces, el número de usuarios nuevos de Safari de cualquier cuenta de Google Analytics está creciendo. Y esto es algo que a partir de ya, con iOS 14, va a ocurrir también en Chrome en iOS, va a ocurrir en cualquier navegador dentro de iOS también. No solo Google, entonces, con permiso. ¿perdón? Que no solamente es Google, que también hay... Eso es, cualquier first party Microsoft. cookie JavaScript, eso es, desaparece, ¿no? Entonces, ahora mismo eso ya tiene un impacto que nosotros en ciertos productos podemos mitigar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, si sabemos cuántos usuarios han convertido en 24 horas, por ejemplo, para medir el impacto de una campaña, y sabemos los que han convertido más allá de 24 horas en Chrome, es muy fácil que podamos modelar los que han convertido más allá de 24 horas en Safari, ¿no? Entonces, este modelado de conversiones es, desde nuestro punto de vista, el contexto hacia el cual nos tenemos que mover todos. Porque, y no solo nuestros productos, sino también a nivel consultoras, como yo estoy viendo estas conversiones, pero te voy a ayudar a modelarlas porque no estamos incluyendo aquí ni el cross-device, ni el post-impression de Safari ni de Firefox, ni estamos midiendo tampoco usuarios de más de 24 horas, ni estamos pudiendo medir con cookies el post-view de una app de YouTube porque no tiene IDF y tampoco tiene cookies porque es una app. Entonces, la medición de las campañas en la actualidad, la medición de conversiones o de eventos, ¿no? Después de una campaña, ahora mismo es bastante, está sobre palillos. Entonces, desde Google estamos trabajando pues, en soluciones que intenten mitigar todo este impacto. A largo plazo, en principio, o al fin y al cabo, si lo vemos, ¿no? Una de las cosas contra las que se quiere luchar, o sea, ¿no? Contra lo que luchaba ITP, ¿no? Lo que sigue luchando ITP, es contra el cross-site tracking. Es decir, la capacidad de un sitio web de saber algo del usuario que viene de otro sitio web. Bueno, dicho un poco mal, pero rápido, ¿no? El que haya una tecnología que pueda identificarte en dos dominios a la vez. ¿Vale? Es, al final, una definición más concreta del cross-site tracking. Entonces, ¿qué otras tecnologías de navegador, APIs de navegador, por ejemplo, pueden ayudar a medir conversiones en ausencia de ese cross-site tracking? Porque para medir conversiones necesitamos cross-site tracking. Para medir una fuente de tráfico, ¿no? Necesitamos ese tipo de first party cookies y ese cross-site tracking. Entonces, ese modelado de conversiones es una de las soluciones, yo creo, que desde Google estamos empujando más y es algo que estamos empujando a otros a adoptar porque nosotros podemos modelar cierta serie de conversiones, pero hay otras que no, que necesitan un trabajo de consultoría para modelarlas. Y lo mismo ocurre con la atribución. Yo creo que hemos vivido en una ilusión en la cual en digital podemos construir el path to conversion y con eso podemos hacer modelos de atribución. Eso nunca ha sido así. O sea, y si ha sido así, ha sido gracias a, posiblemente, a una muestra de datos que podían recoger unas tecnologías con third party cookies y que actualmente pues ya no son válidas porque ya perdemos una gran parte del tráfico y para el futuro menos válidas van a ser. Entonces, ¿cómo reconstruimos ese path para hacer atribución? Y yo diría que para esto sí que no hay nada en Privacy Sandbox. ¿Hay alguna idea el que quiera que se anime, ¿no? Tenemos soluciones y aquí no quiero hablar de mi libro. O sea, yo estoy hablando de Google, pero no de mi libro en realidad. Porque mi libro, por así decir, serían todas las soluciones para mitigar este impacto en toda la parte de media que vende Google. Nosotros tenemos Consent Mode, tenemos modeling de conversiones en Google Analytics 4, tenemos el nuevo Google Analytics 4, tenemos nuevo el Firebase SDK. Todos esos productitos, por así decir, mitigan una parte del impacto de estos cambios en el ecosistema sobre lo que nosotros podemos controlar. Bueno, pero eso me lleva otra vez a decir que nos veremos obligados a trabajar en ecosistemas diferentes
y con modelos absolutamente adecuados a cada uno de los ecosistemas, ¿no? No sé, Álvaro, ¿tú cómo, Yo creo que, cómo lo ves? por un comentario sobre la atribución, ¿vale? Yo creo que hay una alternativa. Se puede hacer atribución sin información personal. Se puede hacer atribución analizando los path to conversion agregados. Se puede hacer atribución integrando path to conversion de una herramienta de Facebook, de su Clean Data Room, con el Clean Data Room de Google. Y seguro que se podrá integrar esos paths agregados sin información personal que vengan de un Universal ID. O sea, la atribución creo que es un caso de uso que no va, o sea, que nos tenemos que adaptar, pero que, puesto que no requiere información personal, vamos a poder encontrar soluciones. Pero quiero decir que no, o sea, yo lo que creo es que sería interesante, por ejemplo, pues que se pudiera sincronizar con un Parakit, ¿no? Parakit es la solución de Microsoft para Edge, que es muy parecida al Fledge, ¿vale? Pero todo el mundo le encantaría que hubiera una interoperabilidad entre estas dos soluciones para poder hacer un algoritmo de conversión abierto que todos podamos saber. ¿Qué? Te acabo de escuchar hablando ruso. ¿Para qué? Parakit. 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 Parakit es es la versión de Microsoft del Fledge, ¿vale? Es lo que es del Fledge, que es la solución de cohortes, lo que era el Flock, sí, que eran las cohortes contextuales que lanzó dentro del Privacy Sandbox, y Microsoft ha lanzado Parakit. Entonces, yo creo que a ver, aquí buscamos sobre todo en el tema de atribuciones, pues que haya una interoperabilidad, que haya una apertura, que todo el mundo pueda saber dónde se han generado las conversiones para saber cuál es el soporte donde mejor está trabajando tu marca, que es lo que quiere un anunciante al final, ¿no? De todas formas, como decía, a mí, dentro de todo esto, y si queréis saco otro punto que para mí es muy importante, se ha mencionado, que alguien lo ha mencionado, ¿no? Pero para mí es el tema de la gran batalla sobre el tráfico no logueado, ¿eh? Lo has dicho tú, Miguel, el porcentaje de tráfico no logueado, 5%, que se quiere un 20%. Yo veo muy complicado conseguir esos niveles de tráfico logueado. Yo lo veo muy difícil. Yo creo que en Estados Unidos la cosa es diferente, ¿eh? Yo he visto, es diferente. Yo creo que yo he estado haciendo análisis de hace tiempo, revisando qué pasaba con el momento en el que estaban pues, grandes periódicos y estadounidenses. Y ya, o sea, te das cuenta que no tienen una gran dependencia de la publicidad. O sea, es cierto que con el muro de pago han empezado antes, etcétera, etcétera, y van como siempre un poco más adelantados. Pero yo creo que es un poco la tendencia. Yo creo que lo importante es dar con la tecla y, como decía, no sé si lo decía Miguel antes, o sea, es poner en valor esa audiencia parroquiana que tengo yo en mis cabeceras, que también tienen una marca relevante, ¿no? A ver, yo, Rafa, te diría, cierto, pero es que ahora no creo que merezca la pena ponernos a comparar lo que hay en España con Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más avanzado, modelos diferentes. En España hay una realidad, que el 90% o el 90 y tantos % del tráfico de los grandes publishers y la mayor parte de los medios en España es no logueado. Y esto todavía yo no he visto una solución que permita hacer cross-site tracking para tráfico no logueado. No existe. De todas las que se plantean. A mí las soluciones de CeoTab, de LiveRamp y tal, me parecen estupendas. Son unas soluciones maravillosas. No, absolutamente. Pero son maravillosas. Lo que pasa es que van a pedir un dato que para mucha gente le va a costar. Tú estás navegando entonces tú eres un usuario paracaidista y caes a una página web porque has visto un artículo que te busca en Google, que te ha gustado, has clicado, y para leer ese artículo, que es lo único que te interesaba, tienes que dar tu email. Pues yo lo veo muy complicado. Entonces, soluciones de tráfico no logueado, o sea, ha mencionado antes Miguel, ¿no? En IA 6 que estamos planteando usar el TCF como base para lanzar un sistema de identificación. Esto permite una solución de tráfico no logueado, de identificar tráfico no logueado, ¿vale? Entonces, pero yo no veo muchas alternativas a lo que hay. Esa es la parte bonita también, ¿no, Miquel? Es decir, oye, yo tengo un bien preciado, yo tengo un contenido que obviamente tengo que monetizar o tengo que ofrecer al usuario y el usuario, pues hombre, está muy bien el ser altruista, pero cuando tu modelo de negocio está basado, depende de unos ingresos, yo creo que al final tienes que darle vueltas a las meninges, como dicen por ahí, para ver qué haces, ¿no? Y cómo esos paracaidistas los conviertes en parroquianos y cómo
eres capaz de ofrecerles algo de calidad que lo van a conseguir. Estoy de acuerdo en que lo van a conseguir todos, no, y habrá quien lo consiga más y quien lo consiga menos. Pues bueno, pues ahí está también el truco, y eso hay que ponerlo en valor, porque un usuario que te ha dado eso y que tienes esa trazabilidad tiene un alto valor y o lo monetizas bien, o entonces, por mucho que hayas hecho lo que hayas hecho, no te sirve para nada. Yo te diría, Rafa, que totalmente de acuerdo. O sea, esto es una tendencia donde tienden que ir la mayor parte de los publishers, de los medios de comunicación y en general de todo el mundo a tener su first party data. El problema es que quedan 10 meses. Sí. El reloj de arena no para de... Exactamente. Ese es el problema. Totalmente, que no tenemos pero Mike, yo creo que muchas veces el hambre agudiza el ingenio. Es decir, esta expresión que tenemos de timing va a hacer que la industria reaccione y saque alternativas, no sin pasar la marea, no sin pasar las fatigas que haya que pasar, pero no estoy convencido de que buscaremos las formas y de que de nuevo la industria encuentre alternativas. Por darle también un poco más de voz a Álvaro y a Miguel, que han hablado menos, ¿qué posición pensáis que están teniendo los anunciantes? Y claro, aquí habrá todo tipo de anunciantes, los habrá que los están más concienciados, los habrán que lo están menos, en cuanto a qué van a hacer o qué piensan hacer con sus campañas. ¿Pensáis que realmente esto les preocupa? ¿No les preocupa? ¿No están viendo venir la tormenta? ¿No es una tormenta para ellos? ¿Qué pensáis? Álvaro, lanza tú y luego va Miguel. Yo creo que sí que les preocupa, obviamente que les preocupa. Aquí en la parte de attendees tenemos un montón de anunciantes y les preocupa. Lo que pasa que siempre les llevamos a, oye, saldrán obviamente oportunidades y soluciones en el mercado, pero siempre nos preguntan, oye, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que casar con uno de los grandes? Por ejemplo, Google, Jesús, o un Adobe de turno, o un Salesforce para que se una con Google. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y me lo llevo mucho al tema del MarTech. ¿Qué va a pasar con mi DMP? Me preocupa porque yo basaba toda la gestión de audiencias y activación con canales de medios de pago con mi DMP. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a morir el DMP? No, o sea, todo tiene que llevar a una evolución, como tiene que llevar también que esas herramientas de gestión de audiencias creen las conexiones oportunas con las herramientas de activación de medios pagados, tanto en la parte de social como en la parte de programmatic, como en la parte de vídeo. Es cierto que aquí los grandes players como Google tienen gran parte de la tarta bien montada, y a mí lo que me preocupa de esto es, oye, ¿qué pasa con un The Trade Desk? ¿Qué pasa con un AppNexus, con un Sander? ¿Cómo participan ellos de toda esta parte de... Y Álvaro, estás diciendo de Trade Desk como DSP, o sea, simplemente para ubicarme aquí. Sí, de Trade Desk como DSP, exactamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir si un anunciante tiene como este DSP como cabeza para toda la parte de medios? ¿Qué es lo que le va a ocurrir? ¿Va a haber algún conector con este tipo de plataformas? ¿Qué vamos a tener que utilizar? ¿El email hasheado de turno para poder pasarle toda la información? Pues obviamente es una evolución y al anunciante le preocupa muchísimo. No paramos de atender o de realizar workshops de cookieless de, oye, ¿qué es lo que va a pasar con mi atribución? ¿Qué es lo que va a pasar con mi app? Y si encima ya le metes toda la parte de iOS 14, de locura total. O sea que mi opinión, obviamente están preocupados, muy, muy preocupados, y lo que buscan es soluciones, que le den soluciones al mercado, y siempre nos preguntan obviamente a las consultoras que trabajamos con ellos cuál es la más acertada. Y hasta el día de hoy, pues obviamente no podemos decir esta es la más acertada. Hay que hacer una investigación de cuál es tu stack, dónde quieres aparecer y sobre todo dónde gastas también tus medios, tu activación en medios. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, ¿no? Al final, ese análisis el que supuestamente se ha tenido que hacer toda la vida. Lo que pasa es que las reglas del juego cambian y tienes que volver a hacerlo para entender cuáles son las mejores soluciones. No sé, Miguel, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, gracias. Sí, opino igual. Yo trabajo, como sabéis, más en el lado del publisher, ¿vale? Y ahí hay una cierta preocupación, pero ellos lo ven la mayoría como un reto. Discrepo sobre lo que dice Miquel. Yo creo que sí que es posible subir a ese 20-25% y más, porque es tratar bien al usuario y ser transparente. Lo que pasa es que los medios se lo tienen que creer y hay algunos que se lo creen más que otros, ¿vale? Pero esto es cuestión de tiempo, lo que decía Manuel con el tema del reloj de arena que va corriendo.
respondiendo a la pregunta de anunciantes, sí, concuerdo con Álvaro. Yo cada día, y bueno, y el equipo nosotros de CEOTAP cada vez recibe mucha más demanda, ¿no? De, oye, ¿qué es esto de entorno cookieless? ¿Cuál es vuestra solución de AD+? ¿Qué hay en el mercado? Nos piden también ser sus partners, ¿no? Sus consultores, que le expliquemos, como conocedores de la industria, qué hay en la industria. También le preocupa al canal, es decir, a los DSPs, a los SSPs, también están interesados en, oye, ¿qué tengo que hacer yo para poder atacar a la audiencia, ¿no? Para hacer que la audiencia esté addressable, ¿no? En diferentes niveles de audiencia, bien sea pues, con los flogs, si es que al final queda como solución, si es que al final quedan los IDE universales, yo creo que van a quedar todas, ¿no? Un poco. Entonces, sí, yo veo que estamos avanzando en todas las partes, por lo menos desde el punto de vista de los IDE universales y de esa pata de soluciones. Los anunciantes sí que tienen un reto por delante de entender qué es ID+. Tenemos, como os digo, muchas preguntas, el equipo recibe muchas desde los anunciantes. Y por el lado del publisher, pues un poco, no sé quién lo ha comentado, ¿no? Pues creo que tú, Rafa, es una industria en plena evolución, seguimos creciendo, sigue cambiando. Entonces toca rehacer un poco porque, bueno, hay un cambio en las reglas del juego que no es de ahora, porque ya Safari y Firefox bloqueaban las third-party cookies, ¿no? Lo que pasa es que en España no nos habíamos dado cuenta, porque el navegador de facto casi es Chrome. Pero bueno, ahora llega un momento en el cual llega un cambio promovido por Google, bueno, pues vamos a ponernos las pilas para mejorar y que ganemos todos más dinero. Alguien decía en el chat, he visto, que al final los publishers iban a ganar menos dinero. Yo creo que es Agustín. Hola, Agustín. Creo que no van a ganar menos. Yo creo que si lo hacen bien, van a ganar más. Y es lo que yo recibo ya del mercado a día de hoy. Yo estoy de acuerdo 100%. Estoy de acuerdo, Miguel, con lo que dices. O sea, al final... Pero tienes que saber ponerlo en valor, ¿eh? Porque si no lo sabes poner en valor... Yo os digo un dato concreto, que es que la persona que me tiene que dar el dato concreto no me lo ha dado a tiempo, pero sí que me lo ha dicho verbalmente, y es que los usuarios registrados y que navegan logados en un medio español, que son en torno a un 15%, le generan ya el 35% de los beneficios. ¿Vale? Porque son mucho más apegados, tienen mucha más loyalty, ¿no? al medio, han visto la ventaja de estar logueados, cada vez van recogiendo más first party data ese partner y por tanto puede ponerlo en valor, ¿no? Entonces, ojo, porque si llegamos a un valor de 20-25% y eso nos da el 50% de los ingresos, si hacemos que al final sea, esto es como la inmunidad de grupo, si conseguimos llegar al 70% de tráfico logado, vamos a duplicar nuestros ingresos. A ver si llegamos a las dos, a los ingresos y a la inmunidad. Yo hago aquí a la vez. Una reflexión que yo hago aquí, esto de los usuarios logueados. Hasta ahora los medios no han hecho, o hasta hace muy poco, no han hecho un esfuerzo en ese login. O ha sido un esfuerzo vago, quitando algunas excepciones que han podido ser de aplaudir. Ha sido muy vago el esfuerzo en tener un usuario logueado. No hemos incentivado al publisher en loguear, en incentivar para que busque ese login del usuario. Esto lo va a forzar. ¿Pensáis que los publishers se van a reinventar porque no les toca otra y van a incrementar de forma exponencial con ideas muy creativas, con contenidos que además, evidentemente, es lo que va a hacer que un usuario se quiera loguear, no se va a loguear por amor al arte, ¿no? Pero mira cómo nadie se plantea loguearse en Netflix. A que nadie se lo plantea, vale. Esta respondía a la pregunta. ¿Creéis que los medios se van a buscar ideas para que tengan a muchos usuarios logueados? Porque si esto pasa, se resuelve gran parte del problema. Ya lo están haciendo. Quiero decir que si tú ves la evolución de los grandes medios, por ejemplo, un New York Times y todos estos, empezaron con los meter access, o sea, el acceso medido con una limitación de artículos que puedas leer por periodo para ir derivando al registro, a la suscripción, etc. Esto está claro. Y un poco en referencia a lo que ha comentado Miguel, si yo no discrepo con que no se pueda conseguir el 25%. No discrepo en absoluto. Mi problema es que, por lo que yo planteo, es que no vamos a llegar para enero del 2022 cuando no se puedan sincronizar cookies de terceros. Ese es el problema. Aquí al final, el problema de lo que estamos hablando, de alguna forma, es una gestión de gatekeeping. O sea, ¿quién es el gatekeeper? ¿Quién es el que va a responsabilizarse y decidir que un dato esté guardado, lo mantenga y todo lo demás? Yo creo que el gatekeeping, y por eso, por ejemplo, has mencionado, Álvaro, tú, de Trade Desk y su Unified 2.0 que acaba de ceder a Preview. A mí me parece una magnífica idea. O sea, me parece muy buena iniciativa. Porque yo creo que una solución a privacidad no puede estar gestionada y controlada. No puede ser el gatekeeper de una solución de privacidad que es una inquietud común y pública gestionada por una empresa privada. Esto yo es lo que no entiendo. O sea, y la parte positiva, Miquel, es que a ese proyecto se ha unido LiveRAM, se han unido grandes SSPs. O sea, claro,
Y Previt puede ser una buena idea. LiveRamp y UnifyID están juntos. No creo que tarde mucho COTAP posiblemente en entrar también con ellos. O sea, por eso a mí esto me gusta porque creo que es interoperabilidad. Creo que es bueno para la industria. Y por eso también, te digo, celebro que Google esté trabajando, por ejemplo, tanto con el W3C, ¿no? El World Wide Web Consortium, que está trabajando con todo el desarrollo de Privacy Sandbox, está abriendo muchas cosas. Y esto me parece que es bueno. Y vamos en línea. Pero tenemos que trabajar mucho más en esa interoperabilidad. Y luego ya lanzo otra cuestión, ¿vale? A mí los grandes sites, Miguel, me parece estupendo que puedan conseguir esos 25. Pero ¿qué pasa con los pequeños? Los pequeños webs... Salía en el foro también y decía que ahí hay un problema gordo. Claro, o sea, es que no es... Las soluciones que hay no son Universal ID, pero para un grupo selecto de soportes. ¿Por qué pensáis que es un pequeño, vamos a poner un caso pequeño, 5 millones de usuarios al mes, ¿vale? ¿Por qué pensáis que ese publisher más chiquitito, tier 2, va a tener más dificultades? Yo creo que no. O sea, yo, por ejemplo, os pongo un caso. Yo soy de Zaragoza, entro en el Heraldo de Aragón, que podemos considerar que es top tier 2. No es tan grande, ¿no? Y les va fenomenal. Y están consiguiendo una alta tasa de registros. Sí, yo creo que Miguel se refería a tier 3, tier 4. Eso exacto. Que hay un long tail enorme y que al final en sí mismos no suponen un gran volumen, pero uno tras otro sí que suman. Vamos a empezar a contestar algunas preguntas que nos está haciendo la audiencia, ¿vale? Y os lanzo una abierta a todos. Hemos hablado de las distintas iniciativas, hemos ido viendo muchas de las preguntas que nos han lanzado por diversas fuentes, ya las habéis ido contestando sobre la marcha, pero nos preguntan ¿qué pensáis de las soluciones basadas en fingerprinting o probabilísticas para crear un identificador? ¿Quién se anima con ella? Bueno, antes la ha comentado un poco Jesús, ¿no? O sea, ha comentado un poco las malas prácticas, pero yo no sé... Sí, yo quería hacer un pequeño comentario también sobre ese comentario también, porque y se ha comentado también un tema de que si cookieless es el tema del consentimiento también. O sea, yo, también por entender el concepto de cookieless, esto no va únicamente de que las third-party cookies no van a estar disponibles en un futuro, sino también de que si no tenemos el consentimiento del usuario, no podemos utilizar cierta serie de cookies o no vamos a poder implementar cierta serie de cookies, ¿no? Entiendo que eso también entra dentro del ecosistema cookieless, ¿no? Claro, para mí es fundamental. El tema de consentimiento es crítico y para nosotros concretamente más. Es decir, transparencia y poner al usuario en el centro. Vuelvo a lo que decía desde el principio, Carla. ¿Y el usuario qué? Entonces, la pregunta del fingerprinting un poco se responde, ¿no? Porque al fin y al cabo, el que vayamos a un sistema de identificación de usuario que es opaco, que no permite rechazar el consentimiento y que bueno, pues entiendo que es algo contra lo que también el ecosistema debería... A la praxis. Completamente. Por eso yo cuando habláis esto, o sea, temas de soluciones universales que gestionen tráfico no logueado, ¿vale? Una de las claves es que el usuario pudiera tener acceso a controlar su privacidad. Es decir, ese gatekeeper, yo creo que Google vosotros tenéis y Facebook también, ¿no? Pero esto debería ser llevado a un nivel muy superior. Es decir, que cualquier usuario podría entrar en una página y determinar a quiénes le permite utilizar sus cookies y a quiénes no. Incluso llegando a la granularidad de anunciante. ¿Vale? Entonces, yo creo que ahí es donde radica la clave de esto, ¿no? ¿Es el Universal ID o tiene esas facilidades para poder hacer eso o no va a ser aceptado en ninguna regulación europea? Vamos. Claro. Miquel, otra pregunta que nos lanzan, ¿nos puedes dar algunas pinceladas de la solución un poco lanzada por IAB Spain de TCPF? Si vosotros me lo permitís. Sí, hombre. Vale, pues bueno, básicamente lo que hemos lanzado, el TCPF, que es el Transparency, Consent and Privacy Framework, es lanzar una nueva versión del TCF, una versión 3.0, que añade una capa de identificación. Pero es una capa de identificación generada en un dominio central. ¿De acuerdo? A nivel de navegación, el CMP, tú entrarías en una página web, se cargaría el CMP y en el momento que autorizaras la creación o la generación de un ID, se abriría una ventanita durante 3 segundos que te ha redirigido a un dominio central, que imagínate que puede ser tu privacidad personal.com, ¿vale?
Entonces se abre ahí, se genera una cookie de primera parte que está almacenado en ese dominio central y automáticamente se baja a la página web donde has generado el consentimiento, otra cookie de primera parte que es la misma y están sincronizadas, ¿de acuerdo? Entonces, en todo momento, el dominio central sabría en cada sitio qué vendors, qué anunciantes, qué plataformas tecnológicas tienen la capacidad de desencriptar, porque se le daría un código de desencriptación, ese ID. Y ese ID y luego navegaría o pasaría por el bid stream. A través del bid request llegaría a toda la parte de compra. Entonces, esta es una solución muy sencilla, porque además los publishers tienen implantado el TCF en el 90 y tantos % de los casos, gestionaría de igual manera a soportes grandes y a pequeños y gestionaría además todo el tráfico no logueado. Es más, en ese dominio central nosotros podríamos ofrecer a los usuarios loguearse con un identificador personal. Ya en ese sitio lo puedes pedir si tienen el consentimiento y poder gestionar toda privacidad y decir, mira, no me interesa que este anunciante esté utilizando mis datos. Es más, y en relación a lo que ha mencionado Álvaro también, se podría ser una plataforma de zero party data, una plataforma en donde tú llegaras, te registraras con el conocimiento de todos los identificativos que tienes por la web y además pudieras bloquear cosas que no te interesan. Ponte que eres un poco ludópata, ¿vale? Pero en un momento de lucidez dices, quítame los anuncios de apuestas, ¿vale? Bueno, pues ya está, joder, maravilloso, porque estamos haciendo que el usuario controle su privacidad y le ayude, por ejemplo, a evitar estos problemas, ¿no? Y lo que nosotros planteamos es que este dominio central, este gatekeeping, sea una entidad neutral y sin ánimo de lucro. Entonces, yo creo que es una solución bastante redonda, perfectamente compatible con todas las que estamos hablando, ¿eh? Somos perfectamente compatibles con todo lo que estamos hablando. Ese es un poco el resumen de lo que es la solución. Álvaro, se ha comentado un poco por encima, ¿vale? Pero te lanzo una. ¿Cómo veis el futuro de los DMPs? ¿Podríamos decir que las cookies han matado los DMPs o cómo es esto? Buena pregunta. Y buen jardín, ¿eh? Buen jardín. El que te he dejado. A ver, nosotros creemos... Álvaro, antes que responda, que te estoy viendo, ¿eh? Ya. No te quería condicionar. Ya veo. Sin presión. Sin presión, tú tranquilo. Además, muchos advertisers nos están viendo y lo que hay que transmitirles es un mensaje de tranquilidad. Ellos bien saben que esto de los DMPs lo que viene a ayudar es, oye, estábamos hablando de DMPs, todo el mundo cookies, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es el CDP. ¿Cómo nos movemos a esta parte? Esto lo que ha hecho las cookies es actuar de catalizador para que esa evolución al CDP sea más rápida en este caso. No queremos decir que el DMP vaya a morir, sino que va a evolucionar a lo que es el CDP y nos lo llevan avisando estos vendors tecnológicos, Manu, Salesforce, de, oye, esto va a llegar, estamos sacando nuevos componentes, estamos sacando nuevas formas de servicios y de conectarte con estas herramientas de activación. No quiere decir que el DMP vaya a morir, el DMP seguirá utilizándose hasta que estas cookies de third party lleguen al fin, sobre todo la parte de Chrome, para casos de uso muy generados en media. Sin embargo, lo que tenemos que avanzar es a un discurso de, oye, generemos nuestra first party, perdonad que lo recalque, pero es que es en eso. Generemos esa first party, generemos ese ID graph lo más completo posible en el que el modelo esquemático, el modelo de datos sea lo mayor brutal que podamos conseguir y después veamos cómo podemos conectarnos con todo este ecosistema de ACTEC que nos servía para utilizarla y utilizamos para ello el DMP. El DMP obviamente tiene que evolucionar, es una evolución, entiendo, a mi forma de verlo, natural, o sea, necesitamos avanzar. Lo que ha pasado es que esto de las cookies ha sido un catalizador, no solamente el tema de las cookies, sino el tema de los consentimientos, que hablamos solamente de, oye, tecnología y demás, pero el consentimiento lleva desde 2018 sonando y es ahora cuando nos hemos puesto manos a la obra de, oye, consentimientos, oye, first party, oye, zero party, oye, ¿qué hago? ¿Qué pasa en el 2022 cuando nos han avisado hace un año de que esto va a llegar a ocurrir y nos estamos poniendo las pilas ahora? Que es muy
costumbre, a lo mejor por así decirlo, española de estudiar el último día, pero creo que debemos de avanzar y el DMP tiene que hacer lo mismo. Tiene su siguiente evolución, que es la parte de CP. Hacemos esa transición en estos advertisers, oye, mitigue ese gap que pueda haber. Perfecto, gracias. Y os lanzo, yo creo que una última pregunta. Miguel. A vuestra salud, que ya que estamos en un cookie me he lanzado ya. Un cookie sin cerveza. Y aquí también voy yo, contigo, Mike. Yo ya no puedo. Esto es un product, Manuel, Miquel, ¿es un product placement o de Mau o no? Mira que yo soy de Cruz Campo, pero... Pero bueno, si sacar los dos Mau a la vez, no sé, da la sensación de que la hora punta a las 8 de la tarde tal. Pues la última pregunta, lo que os quería preguntar, Miguel. Sí. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas de los proveedores de datos? ¿Cómo va a afectar esto a sus CPMs? O sea, ¿va a subir el precio de la data? ¿Va a bajar? Y por otro lado, ¿crees que se van a potenciar los acuerdos de Second Party entre marcas para compartir datos de forma segura? ¿Cuál es tu opinión respecto a todo esto? Sí, buena pregunta también, sí. Pues nosotros tenemos, como sabéis, bueno, ya que has preguntado por nuestro libro, pues un poquito, ¿no? Nosotros tenemos un ID Graph muy grande ya, sobre todo en España, ¿no? De fruto de estar aquí trabajando hace 6 años y evidentemente ahora ID Plus, que es la solución de ID universal nuestro, pues irá a completar ese ID Graph para hacerlo todavía más potente y ligar toda esa data que tenemos, que para nuestro caso ya es de First Party, tenemos un montón, como 30 millones de registros dentro de nuestro ID Graph, pues lo vamos a completar con ID Plus, que va a ser sobre lo que va a pivotar toda la data que ya tenemos, ¿no? Es decir, haremos una asociación de ese email que nos dé ese usuario que se logue en un publisher, lo añadiremos como un campo más dentro de nuestra data, con lo cual nuestro ID Graph será más potente y evitará depender de esas cookies de terceros, ¿no? Que también tenemos almacenadas, ¿no? Y respecto a la otra pregunta que has hecho sobre si habrá más acuerdos entre marcas, también pensamos que sí que los habrá, pero que va a predominar mucho más la first party. Es decir, esos acuerdos de second party, de compartición de datos y demás, pues bueno, no lo vemos tan claro, sinceramente. Vemos más la potenciación de la first party casi como única salida clara para comenzar, ¿no? Quizás luego pues sí que lleguen esos acuerdos entre marcas y se potencie, pero apostamos por la first party, ¿no? ¿Puedo responder a una pregunta que ha habido alguien que ha hecho o vais a repartir las preguntas? Porque he visto una que hablaba de publishers, porque un usuario va a logarse, ¿se puede responder o no? Tira, claro. ¿Por qué un usuario va a logarse en un sitio donde es la primera vez que entra? De Mon Rodríguez, que no sé quién es, Mon, hola Mon. Y es desconocido, puede que sus contenidos sean buenos, en cambio perder todos sus ingresos publicitarios. Hombre, la idea es psicológicamente incluso en qué momento le voy a pedir al usuario que se registre. Quizá no sea, como bien dices, la primera vez que se meta en ese sitio, no sea la mejor manera de pedirle un registro. Pero si nosotros somos capaces de ver que se mete en nuestro medio cada 2-3 días y que pasa 10 minutos, vemos que hay una cierta tendencia que le gusta. Podemos ahí en ese momento captarle. ¿Vale? Es decir, hay estrategias y nosotros precisamente hacemos esto también, ayudamos a los publishers a eso, ¿no? A que entiendan cuál es el mejor momento para pedir un dato de esa calibre, de esa importancia a un usuario, ¿no? Entonces, no es que yo entre en el publisher xxx.com el primer día y ya le pida nada más entrar a eso, sino que le voy a dejar que lo que le guste, le voy a ofrecer un buen contenido y a la 4ª o 5ª vez que se meta, con una cierta frecuencia, ahí es el momento, ¿no? O después de leer un artículo que le interese mucho, o bueno, le puedo ir pidiendo datos y al final le pido un correo. No le tengo por qué pedir un email al principio, le puedo pedir una serie de datos menos importantes o más fáciles de dar, como edad o como, no sé, geolocalización en un momento determinado, o sea, pase al perro, y a la 4ª vez que me da un dato le pido un email. Entonces lo voy captando, ¿no? Lo voy apretando porque le doy un contenido y un contenido adecuado, ¿no? A lo que pues como una cita, ¿no? Hay que irse conociendo poco a poco. Básicamente, es un poco lo que hablamos y la mayoría de los publishers lo están viendo así. Es decir, dado que no hemos tenido la audacia a los publishers de pedir, como hizo Google o Facebook hace 10 años, ese dato desde el principio, ¿vale? Que ahí estuvieron hábiles, tanto Facebook como Google, pues ahora nos toca a nosotros, a los publishers. Pues los publishers tienen que ponerse las pilas porque si no, por mucho inventario que haya y mucho volumen, no va a tener un valor. Va a tener mucho volumen, pero pues nadie va a querer impactar porque es una audiencia poco categorizada, ¿no? Y poco clara. Entonces, si está por pilas. Y yo soy optimista, a que vamos a poder conseguir un mejor entorno, tanto en los publishers como en el ecosistema general. Yo creo que viene un poco, solo iba a decir un poco en relación a esto, ¿no? Es un poco esquema mental del usuario. Son los esquemas mentales de los usuarios. Yo creo que Google y Facebook lo que hicieron es que Facebook, que es quien originó el registro obligatorio,
venía de un entorno en que era obligado registrarse. O sea, obligatorio para entrar en la red. Con lo cual, todos tenemos el esquema mental de hacer esto. Google al principio no exigía tanto registro. Poco a poco, a medida que fue Facebook creciendo, Google implantó el registro en todas las soluciones para mejorar su navegación y su tráfico y todo lo demás. Maravilloso. El problema es que los medios de comunicación vienen de un entorno en donde nunca se consideró el registro y es muy difícil cambiar el esquema mental de los usuarios. Pongo un ejemplo de esto, Nonio. Nonio es una iniciativa de single sign-on en Portugal que después de 2 años y medio tiene un 30% de la población portuguesa registrada. Y están muy contentos, ¿vale? Pero llevan 2 años y medio trabajando para conseguirlo. Yeah. Y todavía Nonio no ha echado el órdago de obligar a estar registrado para leer los medios de comunicación. Es una opción, el que quiere sí, han conseguido un 30%. Esta es la creatividad que le faltan a los publishers y como yo te digo, el hambre agudiza el ingenio. Ya verás como cuando los publishers pasen hambre van a ser súper creativos y ese 30 se va a convertir en un 70. No me cabe duda. Señores, son las, ¿qué hora es? Las 8:08 de la tarde. Yo creo que va siendo buena hora. A mí siempre me gusta dejar los cookies con buen sabor de boca y no atiborrarnos de información. Tenemos todavía 126 amantes del mundo de los datos que siguen aquí con nosotros. Voy a intentar hacer un cierre, un resumen de 5 minutos de lo que hemos visto hoy. Hemos hablado de la problemática en general y de las soluciones que plantea el mercado. Un mercado muy diverso, además, con múltiples soluciones que seguramente tenderán a irse pues alineando y concentrando, ¿no? Aunque no creo que haya una única solución. No se ha hablado de la solución que ofrece Google de Privacy Sandbox y los Flocks, que lo ha explicado muy bien Jesús. Se ha hablado de la solución de TCF, que la ha explicado muy bien Miquel. Se ha hablado también de la solución de usuario logueado y que acabamos de hablarlo, que si los medios se ponen las pilas, pues también va a ayudar. Se ha hablado también de la evolución de los DMPs a los CDP, que van a ayudar mucho a todo el mundo. O sea, toda la activación, todos los casos de uso en AdTech. No se ha hablado tanto de los casos de uso de MarTech en Own Media, que son también muy importantes en esa omnicanalidad y al final es tan importante paid como Own Media. Me quedo con una palabra que me gusta mucho, esa necesidad de la industria de buscar una interoperabilidad, es decir, que realmente sea 1 o 10 soluciones, que realmente haya una conexión y podamos entender unas soluciones con las otras. Hemos hablado también de distintas propuestas interesantes que hay en el mercado, espero no dejarme ninguna, pues de SEOTAP, de TradeDex, sobre todo con la versión que acaba de sacar ahora de Open Source, de ID5, LiveRamp, IAB, que tienen que buscar esta interoperabilidad para que realmente haya una alternativa. Hemos hablado también de cómo puede afectar esto a grandes y pequeños y que no afecta en la misma medida. Hemos hablado de que sí que hay una preocupación desde el lado de los anunciantes de qué va a pasar en ese día D cuando realmente se acaben las cookies de tercera parte, ver cómo vamos a poder reaccionar como mercado y como industria. Bueno, hay muchas cosas en el tablero. A mí me ha encantado este contrapunto que habéis puesto, Jesús Martín, desde Google, que hay que agradecerle que haya tenido el valor y la confianza de venir aquí a hablar a la industria, a la comunidad, porque muchas veces, bueno, pues somos pues muy de ir en contra de los grandes, ¿no? Un Google, un Facebook, un Amazon, porque es lo fácil, y la verdad es que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho de una forma muy neutral. Además, yo creo que lo ha explicado muy bien. Es legítimo lo que hacen, están haciendo también acciones para dar alternativas y me parece muy loable, así que enhorabuena Jesús. Hemos visto el contrapunto en Mike,
que se ha puesto del otro lado en esos medios y pequeños publishers donde van a tener realmente mucho fango, mucha problemática y donde hay una preocupación real, porque puede suponer, bueno, pues el seguir con sus negocios o el cerrarlos, ¿no? Entonces, pues me ha encantado ver esas dos situaciones que son reales, ambas dos, ¿no? Hemos visto muy bien, también me ha gustado mucho la intervención de Álvaro, trayéndonos, bueno, pues esa visión también de cliente, de cuál es su preocupación, porque muchas veces los tecnólogos, bueno, pues nos miramos al ombligo y solo vemos problemas en las tecnologías, ¿no? Y nos olvidamos de los problemas de los usuarios, nos olvidamos de los problemas de las marcas, que son realmente los que luego las mareas que conducen a las tecnologías que están en medio, muchas veces que vayan hacia un sitio o a otro, ¿no? Y yo creo que eso Álvaro lo ha traído muy bien y por supuesto Miguel, que también me ha gustado mucho su alternativa, muy neutral además, que no ha vendido para nada su libro, que podía haberlo hecho y que además tiene una mentalidad que yo comparto 100% muy positiva, y con eso no quiere decir que estemos en lo correcto, sino que bueno, pues es el enfoque que ponemos, ¿no? Pero que también me gusta ese contrapunto, como decía, que pone Mike, porque es muy real, ¿no? Y yo creo que al final, en esta diversidad que hemos visto hoy, se mueve todo. Se mueve toda esa realidad que está teniendo la industria y que yo estoy convencido de que vamos a llegar a una solución, a muchas soluciones muy interesantes, no después de haber hecho la digestión. Así que, Cookiers, ha sido como siempre un placer, he aprendido muchísimo hoy con vosotros, me he divertido, para mí ha sido como ir al cine a ver una película de ciencia ficción y la verdad es que me ha encantado. A daros a todos un abrazo fuerte y volveremos pronto con otro tema interesante. Así que nada, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Un aplauso para nuestros Gracias a ponentes, todos. por favor. Gracias, un abrazo. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.